Hijo y único, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11:27. Siempre han habido quienes hablan de Jesús como el hombre ejemplar, digno de imitarse. El gran maestro últimamente se lo ha utilizado como uno de los sociólogos más importantes de la historia y como el progenitor de increíbles ideologías del carácter político y hasta económico. Esto es una explotación sin fundamento por parte de personajes débiles que andan a la búsqueda de apoyo para sus ideas humanas. Es bien claro que la figura y el nombre de Jesús puede dar al hombre singular prestigio, y es por esta razón que todo el mundo lo adopta como origen de sus ideas personales. No puede negarse que Jesús era hombre y que entró en la corriente humana en cierto momento histórico. Sobre la evidencia, pero lo trágico es que mucha gente quiere hacer que Jesús nada más que un mero humano. Resulta obvio que esto es un esfuerzo descabellado de aferrarse al Cristo y al mismo tiempo darle una personalidad que no es la suya. La palabra de Dios no permite semejante tergiversación de la persona de Jesús. Da abundante evidencia de justamente lo contrario. No se puede identificar a Jesús con seres humanos que se han destacado en la historia. El mundo no necesita sociólogos que vengan del cielo ni maestros singulares que desciendan de las alturas. Bastantes luminarias hemos tenido ya en este mundo que eran puramente humanos. Las escrituras dejan ver que en Jesús, un hombre excepcional. ¿Quiénes son esos meros mortales que se atreven a basar sus humanas conclusiones sobre las afirmaciones de las escrituras? No saben leer o no saben entender. Es quizás vanidosa prepotencia que los lleva a decir que Jesús es hombre, hombre y nada más que hombre. No tienen respeto por la revelación, no tienen respeto por la revelación magnífica de Dios en su santo libro. Es escandaloso anotar la osadía que reemplaza el verbo claro de Dios con el verbo ofuscado de mentes limitadas. Las páginas del Nuevo Testamento abundan en demostraciones y afirmaciones positivas de que Jesús era hijo de Dios y único hijo de Dios. No se trata de que Jesús sea uno entre miles y millones de hijos que Dios tiene por todo el mundo, sino que se trata de una relación especial, íntima, orgánica y perfecta. Jesús es el Hijo de Dios, y de esto dan testimonio por lo menos 5 testigos que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento. Aún un ser malvado y amante de la mentira, porque es el padre de la mentira, aún él debe admitir cuando está frente a frente con Jesús, se identifica totalmente con Dios. Jesús había estado en tren de preparación 40 días, aislado en el desierto. Vino a visitarlo nada menos que Satanás, con la obvia intención de hacerlo caer de su pedestal y destruir la obra para la cual había sido enviado al mundo. Ni por un momento siquiera duda que este sagaz Satanás de aquel hombre que venía adelante no era otra cosa que el Hijo de Dios. Había venido precisamente para tentarlo y ver si podría hacerle perder esa condición especial. Lo invita a severas tentaciones, pero siempre con la certeza de decirle: si eres el Hijo de Dios, no puede caber duda de la mente de nadie que ese diabólico ser estaba firmemente convencido de que este Jesús era Hijo de Dios y único Hijo de Dios. Allí están los enemigos de Jesús, y los tuvo en abundancia, y de todos los tipos. Le hicieron la vida sumamente problemática, y a veces hasta casi imposible. Lo acusaron regularmente de toda clase de falsedades, y lo consideraron impostor de primer orden. Hubo días cuando no pudo aparecer en público a raíz de estas acciones de oposición, y muchas veces se negó a entrar en la ciudad porque querían matarlo. Hicieron planes, realizaron reuniones, formaron complots para eliminarlo, triunfaron al fin en sus planes siniestros y es llevado ante la justicia para ser juzgado. No pueden hallar más mal alguno en Jesús, a pesar de testigos falsos y acusaciones e interrogaciones. ¿Recuerda usted en base a qué idea obtuvieron al fin evidencia suficiente para condenarlo a muerte? No fueron sus obras de bien sembradas por todo el territorio nacional, no fueron sus actos de compasión hacia las multitudes,
no fueron siquiera sus sublimes enseñanzas. Fue cuando él mismo se declaró ser hijo de Dios que la sentencia fue dictada. Sus enemigos podían aceptar casi cualquier cosa, pero no pudieron aceptar la innegable realidad de que este Jesús era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. ¿Qué dijeron sus discípulos de él? Estos hombres habían estado con Jesús por más tiempo que ninguna otra persona. Habían vivido en su intimidad y recorrido calles y caminos junto con él. Había oído sus enseñanzas y visto sus milagros y vivido sus máximas experiencias. ¿Tuvieran estos íntimos discípulos suyos alguna oportunidad de examinar la cuestión y declarar su opinión al respecto? Ciertamente lo que ellos digan debe ser excepcional valor en la determinación de quién es Jesús. Efectivamente, en cierta oportunidad Jesús estaba reunido casi en privado con sus discípulos. Corrían toda clase de rumores entre el pueblo sobre quién era este Nazareno. Unos decían que debe ser el antiguo profeta Elías, otros sospechan que pudo haber ser el degollado Juan el Bautista, que ha sido resucitado por Dios y enviado de nuevo en este mundo. Jesús no puede ya postergar la crítica pregunta y les dice a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Fue en ese momento solemne que los apóstoles se vieron prácticamente obligados a decirle lo que pensaban de su maestro. ¿Cree usted que alabaron a Jesús por ser profeta, o ser poeta, o por ser filósofo, o por ser sociólogo, o por ser hombre idéntico a ellos? Absolutamente no. El impetuoso e impulsivo apóstol Pedro toma la delantera y contesta por todos los discípulos cuando dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmación más categórica y definitiva no puede haber en todo el mundo, y esto de boca de quienes bien debían saber aún los más íntimos secretos de este personaje singular. Para ellos no había duda alguna que Jesús era Hijo de Dios y único Hijo de Dios. Pero hay una voz aún de mayor autoridad que todas estas. Se trata de la voz de los ángeles del cielo desde la eternidad, la residencia oficial de Jesucristo en ese cielo que había vivido las experiencias de la creación y los altibajos de su pueblo en la tierra y la planificación del magnífico plan de redención, y había llegado al fin del momento crítico de poner en evidencia el plan eterno de Dios. Son los ángeles del cielo, estos siervos fidelísimos de Dios, quienes se toman la molestia de venir a este mundo enfermizo para hacer el trascendental anuncio. Allí está una lozana virgen llamada María, y esto es lo que le dice el ángel visitante: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No habían dudas de la mente de los santos ángeles que Jesús era Hijo de Dios, y único, extraño y curioso y prepotente de parte de meros humanos contradecir la voz experta de los mismos ángeles de Dios. Increíble. Pero hay aún más que eso: las voces de los enfermos, de los infiernos, y las voces de enemigos acérrimos, y las voces de íntimos apóstoles, y las voces de los mismos ángeles cantan una sola canción: Jesús es Hijo de Dios y único Hijo de Dios, a pesar de los chillidos estridentes de falsos maestros y profetas que prefieren descartar lo que Dios dice y reemplazarlo con sus propias humanas teorías. Hay una voz que reviste aún mayor autoridad en cuanto a este tema que todas las voces hasta ahora mencionadas. Se oyó esta voz repetidamente, pero tómese como ejemplo aquel día cuando estaba Juan Bautista predicando y bautizando en la ribera del río de Jordán. Se llega a este lugar muchísima gente de todas partes. Un buen día todos los ojos se vuelven hacia el personaje que Juan el Bautista presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue allí bautizado ese día, y fue en esos momentos solemnes en que se oyó una voz directamente del cielo, la voz de Dios mismo. Esto es lo que dice esa voz celestial: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios mismo hace llegar su voz a este mundo para notificar a todos los que este Jesús es su Hijo y único. Bien podía Jesús decir a sus discípulos que todas las cosas le fueron entregadas a él por ser el Padre.
Esto le daba pleno derecho de dirigirse al mundo, de hablarle al corazón humano y extenderle esa dulcísima invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué triste pensar que hay gente que reducen a Jesús a una mera humanidad, destruyen al Jesús de las Escrituras y se quedan en este mundo sin un Salvador. Solo se quedan con un sociólogo, un filósofo, un economista, pero sin Salvador.